Bueno, ahora aquí ya nos dan la definición de presión que mencionamos antes, ¿verdad? Dicen entonces que la presión se define como fuerza por unidad de área y la presión puede expresarse en diferentes unidades, ¿verdad? Eh, pues aquí, por ejemplo, en el primer dibujo tenemos un esquema de lo que podría ser, bueno, de lo que fue eh, pues la parte de la medición de la presión atmosférica. Hay un resultado que se llama, creo que ese es el principio de la ley de Pascal, que nos menciona de que a un mismo nivel, es decir, si nosotros tenemos un líquido, digamos está confinado aquí algo, y queremos nosotros medir la presión, no importa si nosotros lo hacemos la medición en cualquier punto al mismo nivel, la presión que vamos a leer siempre va a ser la misma. Entonces eso nos ayuda a poder evaluar lo que es el resultado de la presión atmosférica. Entonces escogen dos puntos, digamos, la parte exterior a este nivel del líquido y la otra entonces dentro de lo que sería, por ejemplo, el tubo que tenemos aquí. Aquí nos dicen que la presión es vacío, básicamente es cero, ¿verdad? Y la única contribución sería entonces por la columna, en este caso de mercurio. Entonces, si nosotros vemos entonces aquí tendríamos que colocar que la presión 1 es igual a la presión 2. Para la presión 1 tendríamos la presión atmosférica y para la presión 2 tendríamos la contribución nada más de la densidad, la gravedad y la altura. Bueno, entonces la pregunta sería ¿por qué usar mercurio, verdad, en lugar de otro tipo de líquido? Nosotros sabemos, por ejemplo, o ya lo definimos, que la presión atmosférica es igual a 1.013 por 10 a la 5 pascales, ¿verdad? Entonces podemos evaluar, por ejemplo, cuál podría ser la longitud de un tubo si nosotros en lugar de mercurio hubiéramos usado agua. Es decir, para el mercurio tenemos que la densidad es 3600, la constante gravitacional es 981 y la altura de la columna de mercurio fue de 760 milímetros o 0.760 metros. Aquí ya tenemos el valor aproximado, miren, de lo que es el valor de la presión atmosférica. De ahí entonces, ¿qué pasaría si usamos, por ejemplo, el valor o sea, usamos como líquido el agua? Entonces si hacemos el despeje aquí, tendríamos la densidad que sería 1000 kilogramos por metro cúbico. En el otro usamos 13.600 para el mercurio y la constante gravitacional, que sería 981. Entonces estamos hablando de que el primero sería un tubo de menos de 1 metro y en el otro tendríamos uno de 10. Entonces era más difícil poder ejecutar el experimento, ¿verdad? En este caso. Por eso se usó mercurio. Y tenemos que, por ejemplo, pues al usar mercurio, la presión pues da este valor que nosotros tenemos. Entonces de esa manera se conoció, ¿verdad?, el valor de la presión atmosférica. Y bueno, aquí en los otros le dicen algunas formas en las cuales ustedes pueden medir la presión de un gas. Aquí tenemos entonces un matraz y usted viene y lo conecta con esta tubería y mide la presión, por ejemplo, en estos puntos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que en el punto 1 sería la presión del gas y en el punto 2 sería la presión atmosférica más la columna de mercurio, digamos que sea este líquido. Entonces, en base a eso nosotros podemos saber, pues hacer una medición, ¿verdad?, de lo que es la presión que tiene el gas. Bueno, entonces dicen aquí la unidad en el Sistema Internacional de Presión es el pascal, ¿verdad? Ya estábamos diciendo de que hay otros tipos de unidades que se pueden usar. De hecho, entonces otro que usan es el torr. Entonces un ATM vamos a tener que es igual a 760 torr o 760 milímetros de mercurio.
Esas son otras unidades que se pueden usar, ¿verdad? Y bueno, aquí nos dicen la definición según el sistema internacional. Diríamos que un newton dice la fuerza que se requiere para dar una masa de 1 kilogramo, una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado, y que pascal se define entre newton y metro cuadrado. Bueno, ya aquí vamos con la parte de los experimentos, ¿verdad?, que van a llevar a deducir la ley de gases ideales. Bueno, entonces dice que Robert Boyle realizó los primeros experimentos sobre el comportamiento de los gases. Entonces tenemos aquí el resultado, ¿verdad?, de ese experimento. Nos dicen que la adición de más cantidad de mercurio al tubo hace que aumente la presión, dice, y por lo tanto cambia la altura de la columna de mercurio, lo cual trae consigo una disminución del volumen del gas. Ok, entonces aquí tenemos que, por ejemplo, dice volumen V1 de aire encapsulado, este es nuestro gas, y tenemos la columna de mercurio a un cierto nivel. Con eso podemos medir la presión, ¿verdad? La presión del gas, y el volumen lo tenemos aquí con una escala en base a la altura de esta columna. Estamos viendo que la adición de más mercurio aumenta la presión, pero disminuye el valor del volumen del gas, que en este caso es el aire. Entonces con eso aquí arriba nos están diciendo de que la relación entre la presión y volumen, en este caso lo hacen a temperatura y mol constante, ¿verdad? Es decir, tenemos una cantidad fija de materia. Tenemos entonces de que es una relación recíproca, ¿verdad? Es decir, que si aumenta la presión disminuye el volumen y viceversa. Entonces este es un primer resultado que encontraron, ¿verdad?, de que la presión y volumen tienen una relación inversamente proporcional. Aquí salen algunos datos, miren. Entonces la función que tenemos es PV igual a K, y podemos nosotros sustituirla de esta manera. Aquí tendríamos la presión en función del volumen y vemos de que es una función racional, ¿va? Entonces aquí por eso tenemos esta función, ¿verdad? Cuando V tiende a 0, la presión tiende al infinito, ¿verdad? Y cuando V tiende al infinito, la presión tiende a 0. Entonces eso es lo que tenemos de efecto en esta parte de acá, miren. Y bueno, la otra gráfica es 1 sobre presión y volumen. Es decir, por ejemplo, también podríamos ver esta que tenemos aquí, presión igual a 1 sobre volumen. Si definimos la variable independiente como 1 sobre V, entonces la función queda linealizada. Bueno, entonces esos son algunos datos, y ya con eso tenemos una de las primeras leyes que van a constituir la ley de gases ideales. Bueno, ahora tenemos lo que se llama la ley de Charles, y nos dicen que a presión constante el volumen que ocupa una masa definida de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Entonces aquí lo que nos dicen es que, por ejemplo, se hizo la medición, ¿verdad?, de lo que es gases en este caso presión constante, dice, y tenemos entonces de que se varió la temperatura. Las gráficas que están continuas son pues los datos que se recolectaron, pero si notan, al continuar la línea, ¿verdad?, de cada una de esas muestras de gas, llegamos a un punto donde convergen todas. De ahí es donde viene la definición de la escala absoluta de temperatura como Kelvin, ¿verdad? Entonces todos los gases, ¿verdad?, independientemente de su composición, se pueden, ¿verdad?, enfriar hasta un valor único, que sería entonces estos 0 Kelvin o menos 273 grados centígrados.
Bueno, pero la relación en este caso es directa, ¿verdad? Nos están diciendo de que si aumenta el volumen, también aumenta lo que es eh, la, la temperatura. Vamos a ver, a presión constante, el volumen que ocupa una masa definida de gas es directamente proporcional a la temperatura. Bueno, entonces en las gráficas estamos viendo de que la relación es directa, ¿va? Miren, a un aumento de temperatura tenemos un aumento de volumen. Y bueno, de ahí también salió la parte esta de la definición de la escala absoluta de temperatura. Aquí nos dan una sugerencia, dice que unidades de volumen y presión son adecuadas en los cálculos de la ley de Boyle. Las unidades ambas a ambos lados de P1, B1 deben coincidir, dice, de modo que puede utilizar cualquier unidad de volumen y cualquier unidad de presión, siempre y cuando se utilicen las mismas unidades. Ahora, ¿de dónde viene esa relación P1, B1 y lo demás? Bueno, estamos diciendo que la ley de Boyle es una relación inversamente proporcional, ¿verdad? Entonces aquí estamos diciendo de que podríamos tener el gas en un estado 1 y luego en un estado 2, pero esta constante, como lo decimos, ¿verdad? Es única, o sea, se mantiene. Desde ahí viene y usted puede venir y llegar a esta relación a partir de lo que es la ley de Boyle. Entonces, si se mantiene la temperatura constante, entonces podemos nosotros, bueno, era N y T constante, ¿verdad? Podemos entonces nosotros usar esa relación para poder calcular cualquier cantidad. De forma similar con la ley de Charles, estamos diciendo de que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Entonces podemos tener un estado 1 para el gas y pues también un estado 2, pero es la misma constante. Entonces podemos usar esta relación para poder despejar o calcular alguna cantidad que nos proporcionen, ¿verdad? Pero este es a presión y cantidad de mol constante.